En varias ocasiones nosotros nos hemos retado. Mire lo que dice el Señor. Y hoy seguimos nuestro estudio de la primera carta del apóstol Juan. Y por ya varias semanas hemos estado hablando de ella y hemos dicho que en esta carta el apóstol presenta varias pruebas para que nosotros como creyentes podamos validar la realidad, la veracidad de nuestra fe. Es algo fundamental. Es algo fundamental que nosotros podamos tener la certeza de que somos creyentes genuinos en el Señor Jesucristo. Las pruebas que hemos considerado hasta el momento las voy a enumerar brevemente. La primera que vimos fue la necesidad de creer en el Jesucristo bíblico, la necesidad de creer en el Jesús Dios y a la vez en el Jesús 100% hombre. Hablamos también de la importancia de la confesión de nuestros pecados al Señor cuando le fallamos. Hablamos sobre la importancia de obedecer los mandatos de Cristo, incluyendo el amor hacia los hermanos. Hablamos de no amar las cosas del mundo, es otro distintivo del creyente. El creyente genuino no está apegado a las cosas de este mundo. Hablamos de permanecer en la fe, muy importante. Vimos cómo el creyente genuino, si bien puede tener momentos difíciles en su caminar, jamás abandona la fe. Jamás abandona la fe. Y la semana pasada hablamos de algo muy importante, el conocimiento de la verdad. Y enfatizamos la importancia, no sé si usted recuerda, la importancia de reconocer la función redentora de Jesús. Sí, dijimos que no es suficiente con creer en el Jesús de los milagros, que es parte de lo que el Señor ha hecho, claro, pero es necesario considerar al Jesús que vino a morir por nuestros pecados. Todo eso lo hemos hablado en esta serie y en esta mañana tenemos una prueba más que nos sirve para determinar la veracidad de nuestra fe. Y es muy importante, hermanos, lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con el lugar que ocupa la palabra de Dios en nuestra vida. Yo le pido que no solamente que atienda, pero que en este mensaje usted se evalúe a sí mismo, evalúe de una manera sincera qué lugar tiene la palabra de Dios en su vida. Nuestra relación con la palabra de Dios, hermanos, es un indicativo no solamente de la veracidad de nuestra fe, pero también de nuestra madurez espiritual. El pasaje que consideraremos en esta mañana lo encontramos obviamente en la primera carta de Juan, capítulo 2, los versos 24 al 27, y vamos a hablar justamente sobre permanecer en la verdad. La semana pasada fue conocer la verdad, esta semana es permanecer en la verdad. Por favor, pongámonos de pie para leer la palabra del Señor. Primera de Juan, los versos 24 al 27. Usted puede seguir la lectura a través de las Biblias que tenemos enfrente para usted. Si es que no tiene su Biblia, y ya usted sabe lo que pienso con respecto a que usted no tenga Biblia. Tenga una Biblia, compre una Biblia o agarre una Biblia si no puede comprar una. Dice el Señor: en cuanto a ustedes, que permanezcan ustedes lo que oyeron desde el principio. Si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Les he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes. Y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado, ustedes permanecen en Él. Es palabra de Dios, hermanos. Por favor, tomen asiento. Iniciamos recordando que esta carta está dirigida a diversas iglesias. El apóstol Juan se está dirigiendo a creyentes en diferentes iglesias que habían sido infiltradas por falsos maestros. Tenemos que tener eso presente. Falsos maestros que negaban la doctrina apostólica, la doctrina concerniente al Señor Jesucristo. Estas falsas enseñanzas desvirtuaban la naturaleza divina
y la naturaleza humana, o una de esas dos, con respecto al Señor Jesús. Repito, es necesario, para la salvación es necesario creer que Jesucristo es Dios y Jesucristo es hombre. Estos falsos maestros negaban estas cosas. Y una de las herejías que acechaba a las iglesias era la idea, y esto lo hablamos la semana anterior, la idea de que la divinidad había venido al Señor Jesucristo en el momento de su bautismo, pero que al momento de morir, o cuando estaba en la cruz, lo había abandonado. Entonces, bajo esa perspectiva, quien murió en la cruz fue un hombre solamente, no fue Dios, fue un hombre. Otra herejía que circulaba, que tenía que ver con lo que posteriormente se llamaría el gnosticismo, de esto también hemos hablado, era esta idea loca de que Jesús era una especie de irradiación de Dios, una emanación de Dios, una manifestación de Dios, que no era tan pura como para ser Dios, pero no era tan impura como para ser hombre. Entonces, bajo esa idea, Jesús estaba como en un limbo. O sea, no era hombre, pero tampoco era Dios. Y como respuesta a esta proliferación de falsas enseñanzas que buscaban confundir a las personas, engañar a las personas, el apóstol Juan inicia dando una orden, fíjese, una orden en nuestro pasaje de hoy, el verso 24. Mire lo que dice: en cuanto a ustedes, que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Eso es un imperativo. Luego dice: si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Lo que oyeron desde el principio es una referencia al Evangelio de Cristo que los creyentes habían oído al inicio, cuando recién vinieron a la fe. ¿A través de quién? A través de los apóstoles, a través de los asociados de los apóstoles, el mensaje a través del cual ellos se habían convertido al Señor Jesús. A eso se refiere lo que oyeron desde el principio. Y aquí hay que anotar algo muy importante, hermanos. Fíjese que dice lo que oyeron desde el principio. Lo que oyeron. Está implícita la importancia de escuchar el mensaje. Sí, o sea, en el contexto de este pasaje, los creyentes habían escuchado el mensaje. Lo habían recibido a través de predicadores que anunciaban públicamente la palabra de verdad. Públicamente. Y les voy a decir por qué esto es importante y por qué lo estoy sacando a relucir. Con respecto a la proclamación pública del Evangelio, sabemos, por ejemplo, que cuando el apóstol Pablo llegaba a una ciudad, él iba a las sinagogas de la ciudad, a la sinagoga de la ciudad, y allí predicaba públicamente. Cuando usted va al libro de los Hechos y ve que en el día de Pentecostés viene el Espíritu Santo y dice la palabra de Dios que Pedro predicó públicamente y ese día se convirtieron 3,000 personas, públicamente. La predicación pública del Evangelio por medio de un verdadero predicador tiene poder y es necesaria. ¿Y por qué digo esto? Porque hay quien piensa, hay gente que piensa que no es necesaria la predicación. Hay gente que dice, no importa, no es necesaria, es que la gente vaya a los grupos pequeños en casas, que la gente haga sus estudios bíblicos. Y eso es suficiente porque además hay una parte relacional en eso. Y yo no digo que no. Los estudios bíblicos en casa son muy importantes. De hecho, la iglesia primitiva se reunía en casa. Yo no estoy diciendo que no es importante ir a un estudio bíblico, no estoy diciendo que no es importante la parte relacional. No estoy diciendo que eso debemos sacarlo de la ecuación, pero sí estoy diciendo que eso no es un sustituto a esto que estamos haciendo ahora, que es la predicación pública de la palabra de Dios. La exposición pública de la palabra de Dios, hermanos, en el poder, escuche esto, en el poder del Espíritu Santo, por medio de un hombre llamado, porque el pastorado es un llamado. Uno no se vuelve pastor.
La exposición pública de la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo por medio de un hombre llamado y capacitado por Dios para tal efecto es fundamental para el crecimiento espiritual de las personas. Porque piensen esto, a través de un mismo mensaje, el Señor obra en cada corazón conforme a su voluntad. Usted puede tener desde el púlpito un mensaje y ese mensaje afecta de una forma a Leo, de una forma diferente a Vera, de una forma diferente a Mireya y así sucesivamente. El Señor obra a través de la predicación pública de su palabra conforme a su voluntad en cada corazón de una manera diferente. Adicional a eso, la predicación pública del evangelio tiene un elemento de autoridad. La autoridad de la palabra de Dios siendo proclamada a las personas. No es sustituto ir a un estudio bíblico. Los estudios bíblicos son muy importantes y debemos tenerlos como parte de nuestra formación y de nuestra parte relacional con los demás hermanos. Pero no es sustituto, no podemos decir, no, el servicio no importa, porque nos reunimos los miércoles en las casas. ¿Me explico? Entonces, les digo esto porque aquí Juan habla de eso. Juan nos hace saber que estas personas de estas iglesias habían escuchado el mensaje, oyeron el mensaje de una manera pública, desde el inicio, desde el principio, y ese mensaje fue el que les permitió creer en el Señor Jesucristo. Es como si Juan dijera algo así. Recuerde, es imperativo. Es como si él dijera, es absolutamente fundamental que ese mensaje que han escuchado respecto al evangelio de Cristo permanezca en sus corazones. Asegúrense que así sea. Esa es la idea del imperativo. ¿Sí? Que lo que escucharon desde el principio permanezca en ustedes. Esa es la idea. Ahora, piense en la audiencia original. Estas personas habían estado expuestas a falsas enseñanzas, lo que acabamos de hablar, a mentiras. ¿Qué les dice el apóstol? No, ustedes lo que tienen que atesorar es ese mensaje inicial que escucharon, el mensaje de Cristo. Ese es el que tienen que atesorar, ese es el que tienen que escuchar, ese es el que tienen que valorar, el mensaje apostólico del evangelio del Señor Jesucristo. Que permanezcan ustedes lo que oyeron desde el principio. Eso es lo que está diciendo. En otras palabras, que habite en sus corazones el primer mensaje que escucharon. Ese es el mensaje que debe hacer raíz en nosotros, no un mensaje diferente. Y luego les dice en el verso, si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esto es importantísimo porque Juan está presentando una condición para que podamos relacionarnos íntimamente con el Hijo y con el Padre. ¿Cuál es la condición? Que la palabra de Dios permanezca en nosotros. Esa es la condición. ¿Qué concluimos? Escuche, hermano, aparte de la palabra de Dios no podemos tener comunión con el Señor. No se puede tener comunión con Dios aparte de la palabra del Señor. Ahora, ¿a qué se refiere Juan cuando habla de permanecer? Cuando dice que la palabra ha de permanecer en la vida del creyente. ¿Qué significa eso? Bueno, la palabra permanecer en el contexto del pasaje tiene que la connotación de habitar, de morar, de vivir. Entonces lo que Juan está diciendo es que la palabra de Dios viva en ti. Que la palabra de Dios haga morada en tu corazón. Y la idea de hacer morada viene a ser morada para no salir nunca más. Sí, eso tiene que ver con lo que dice el verso, dice, en cuanto a ustedes, que permanezcan ustedes lo que oyeron desde el principio, ¿cierto? Siempre permanece. O sea, el Espíritu de Dios viene a la vida nuestra y no es que entonces un día dice, no, mejor me voy, me salgo, me voy abandono a Jorge. No, hermanos. La permanencia del Espíritu de Dios en la vida del creyente es para siempre. Ahí Él está con nosotros, Él no nos abandona, no nos deja. Ahora, Él habita en nosotros, la palabra permanece, habita en nosotros cuando la palabra reside en nuestros corazones. Eso significa que la palabra permanezca en nosotros. Entonces,
aquí vienen las preguntas que son tan importantes para nosotros. Porque creo que el objetivo de este mensaje, el objetivo práctico de este mensaje es que cada uno de nosotros al salir pueda tener una idea de qué lugar tiene la palabra de Dios en nosotros. Cada uno, hermanos. Que cuando salgamos de estas puertas, por estas puertas hoy, nosotros podamos saber qué lugar tiene realmente la palabra de Dios en mí. Entonces, la primera pregunta, ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios en nuestra vida? Me incluyo. Es importante realmente para nosotros escuchar la palabra de Dios domingo a domingo. La leemos durante la semana. ¿Sí? Aquí tenemos el plan semanal de lectura. Meditamos en la palabra de Dios. Estudiamos la palabra de Dios. Y muy importante, aplicamos la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios es fundamental para nuestras vidas. Es fundamental, absolutamente fundamental. Es nuestro alimento espiritual, ¿se acuerda? Que lo hablamos, no solo de ¿qué? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, aparte de la palabra, nadie puede recibir la salvación. ¿Usted ha considerado eso? Es el evangelio y que es poder de Dios para salvación. Sin palabra no hay salvación. Y una vez somos salvos, es a través de la palabra que crecemos en fe. La fe viene por el oír. El oír, el mensaje concerniente a Cristo. O sea que es escuchando el mensaje que venimos a la fe y es escuchando el mensaje que crecemos en la fe. ¿De acuerdo? ¿Cuál es su relación con la palabra de Dios hoy? ¿Qué efecto tiene la palabra del Señor en su vida? ¿Es el evangelio de Cristo la directriz de nuestra vida? Santiago nos llama a ser no solamente oidores de la palabra, pero hacedores. Y nosotros sabemos que el mensaje que hemos escuchado permanece en nosotros cuando tiene un efecto en nuestra forma de vida. Ahí es cuando sabemos que la palabra permanece en nosotros. Voy a repetir las diferentes maneras de interactuar con la palabra de Dios. Lo primero es escucharla. Hay que escucharla, hay que conocerla, escucharla. Primero. Pero escuchar no es suficiente. Es necesario leerla y tras leerla, el siguiente paso es meditar en ella. Usted lee un pasaje y luego piensa en ese pasaje, en las verdades que contienen, lo que revela ese pasaje acerca de Dios. Y posteriormente usted puede estudiar más a fondo ese pasaje y asegurarse de evaluar qué implicaciones tiene ese pasaje para su vida. Le voy a dar un ejemplo. Utilizando el verso probablemente más conocido de la Biblia, que es Juan 3:16, que yo creo que todos nos lo sabemos, ¿cierto? Usted seguro ha leído y ha escuchado y ha seguramente también citado Juan 3:16 muchas veces, seguramente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, yo tengo este verso frente a mí. ¿Qué hago? ¿Paso de largo? Y cierro la Biblia y digo, ¿ya leí la porción del día? ¿Ya cumplí? ¿O leo el verso y lo leo una vez más y quizás una vez más y quizás una vez más, varias veces? Y tras leerlo entonces empiezo a meditar en el verso. ¿Qué es meditar en el verso? Vamos a pensar cómo podemos meditar en Juan 3:16. Bueno, si usted es un creyente, Juan 3:16 nos recuerda que Dios entregó a su único Hijo por nosotros. Entonces quizás usted es un padre o una madre, o de pronto no. Pero si usted es un padre o una madre, le va a servir mucho para comprender el texto, para meditar en el texto.
Si usted es un padre o una madre, entonces parte de meditar en el texto es hacerse esta pregunta. ¿Entregaría yo a Eli? ¿Entregaría yo a Sofía, a Gabriela? ¿Entregaría yo a Samuel? ¿Entregaría yo a Betty? ¿Entregaría yo a mi hijo o a mi hija por el ladrón? ¿Por el fornicario, por el mentiroso, por el adúltero, por el borracho? Eso fue lo que Dios hizo. Entregó a su único hijo por gente como nosotros. En este verso vemos también la necesidad de creer en Cristo para salvación. ¿Qué dice Juan? Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí está implícita la exclusividad de Cristo. Vemos también que hay un destino eterno de perdición en Juan 3:16, para quien no cree. Y una calidad de vida, así como un destino glorioso para aquel que pone su fe en el Hijo de Dios. Y Juan llama a esta calidad de vida y a este destino glorioso la vida eterna. Entonces, consideramos estas cosas y posteriormente, diría yo que casi que de manera inevitable, algo sucede en el corazón, hermano. O sea, si nosotros entendemos esto, si nosotros realmente estamos meditando en esto, la única respuesta que se me ocurre a mí que es digna de Dios es: gracias. Gracias, Señor, por haber mandado a tu único hijo a morir por mí. Gracias por darme vida eterna en Cristo. Adicionalmente, usted puede incluir esto, por ejemplo, en Juan 3:16. Dios nos salvó, ¿cierto? ¿Qué hubiese pasado si Cristo no hubiese muerto por nosotros? ¿Dónde estaría yo? ¿Dónde estaría usted si el Señor no hubiese dado su vida por usted? Todo eso es parte de meditar en la palabra de Dios. Se da cuenta que va mucho más allá que simplemente abrir el libro y decir: Juan 3:16, ya leí el pasaje del día, cierro la Biblia y me voy a comer helado porque ya terminé. Ya cumplí. No, hermano. No es así. Y luego, siguiendo con el ejemplo de Juan 3:16, el siguiente paso puede ser hacer un estudio más detallado del verso. Si Juan 3:16 habla del amor de Dios, podemos buscar ver qué más dice la Biblia, qué otras manifestaciones vemos en la Biblia del amor de Dios. Juan 3:16 habla de perdición eterna. ¿Qué otras cosas dice la Biblia sobre la perdición eterna, de la cual Jesucristo hablaba permanentemente? Habla de la vida eterna. ¿Qué dice la Biblia de la vida eterna? ¿Vamos a estar gorditos, medio sin ropa, tocando arpa en las nubes? ¿Es esa la figura? ¿Eso es la ilustración? ¿Esa es la realidad de la eternidad del creyente? No, no, no. Hay una ciudad celestial. Todas estas cosas son parte de estudiar la palabra del Señor. Una Biblia de estudio puede ayudar mucho para este tipo de trabajo. Jaimito, ¿puedes bajarle un poquito al aire? Está haciendo un calor fuertísimo aquí. Todo el mundo está, creo que se nos fue la mano. Y finalmente viene la aplicación. Hermanos, a la luz, escuche, esto es muy importante. A la luz de lo que leímos, a la luz de lo que hemos meditado, el Señor ha mostrado tanto amor por nosotros. ¿Cómo aplicamos esto? Pues, hermanos, la pregunta que nos hacemos es esta: ¿se merece el Padre, se merece el Hijo que yo peque contra ellos después de todo el bien que me han mostrado? Esto no nos va seguramente a volver perfectos y siempre seguiremos cometiendo errores, pero por lo menos nos ayuda a pecar menos. Nos ayuda a vivir vidas diferentes cuando meditamos en estas cosas y las aplicamos a nuestra vida. ¿Se da cuenta? Y esto es simplemente un ejemplo.
Esto es solo un ejemplo. Oiga, una cosa que no está aquí. Yo le digo, cuando usted vaya a hacer esto, lo primero que hay que hacer es orar, pedirle al Señor dirección. Señor, dirígeme. Ahora que voy a leer este pasaje, dirígeme ahora que voy a meditar en este pasaje. Pon en mi corazón las cosas que tú quieres que yo entienda y ayúdame a obedecer lo que este pasaje dice. Ayúdame a ver lo que este pasaje muestra de ti, de tu persona, de quien tú eres, de quien yo soy. Esa es una relación diferente con la palabra de Dios, hermano. Saquemos un espacio para pensar y para hacer estas cosas. Es importantísimo. Le aseguro, es muy importante. Si lo hacemos, la palabra de Dios va a ser raíz, una raíz cada vez más profunda en nuestros corazones. Regresamos entonces a nuestro pasaje y el apóstol Juan afirma que si esa palabra de Dios permanece en nosotros, entonces, vital esto, entonces nosotros permaneceremos en el Hijo y en el Padre. Hermanos, Juan está poniendo la permanencia o presentando la permanencia de la palabra en el corazón nuestro como un requisito para que nosotros podamos tener comunión con el Padre y con el Hijo. O dicho de otra manera, si la palabra de Dios no permanece en nosotros, no podemos permanecer en el Hijo y en el Padre, no podemos tener una relación salvífica con Dios. Esto que estamos hablando es de vital importancia. Y esa permanencia de la palabra de Dios, dijimos ahorita, se manifiesta externamente. Si la palabra de Dios permanece adentro, se manifiesta externamente. En otras palabras, está ligada al fruto de la vida nuestro. El fruto, hemos hablado y oído hablar del fruto. Si la palabra de Dios permanece en nosotros, invariablemente va a tener un efecto en nuestra vida. Y usted ha escuchado segurísimo la parábola del sembrador. Ahí está ilustrado lo que le estoy diciendo. La parábola del sembrador, el Señor Jesucristo presenta 4 tipos de superficies que representan 4 tipos de corazones, 4 corazones diferentes en los cuales la palabra de Dios es sembrada. Brevemente, la primera semilla, no sé si se acuerda, dice Jesús, la primera semilla fue sembrada junto al camino. ¿Y qué pasó? Vinieron las aves y se la comieron. Entonces luego en la explicación, porque Jesús da la explicación de la parábola, Él dice que esta es la persona que escucha. Fíjese, mire la conexión entre lo que estamos viendo con Juan y lo que estamos viendo ahora en Mateo 13. Escuche, esa es la persona que escucha la palabra de Dios, pero no la entiende. ¿Es importante entender o no? ¿Es importante entender? Sí, es importante entender. La persona que escucha la palabra, pero no la comprende, ¿qué pasa? Dice Jesús, viene Satanás y arrebata la semilla de dicho corazón. Hay que entender. Y para entender hay que explicar. De eso se trata la predicación expositiva. Expresar, explicar la palabra para que las personas puedan comprenderlo. La otra semilla cae entre piedras y dice el Señor que brota pronto. Pero ¿qué pasa? No tiene raíz. Y cuando sale el sol se quema, se marchita. Dice el Señor que este tipo de tierra representa a las personas que escuchan el mensaje, lo reciben con alegría. Hay mucha gente así, escucha el mensaje, aleluya, gloria a Dios, y son un gozo por un mes. Pero cuando llega la prueba, hasta ahí llegan. ¿Por qué? Porque no había raíz. La otra semilla cae entre espinos y dice la Biblia que termina siendo ahogada por los espinos cuando los espinos crecen. ¿Qué dice Jesús? Bueno, esas son las personas que escuchan la palabra, ok, nuevamente, fíjese que todos la escucharon. Son las personas que escuchan la palabra, pero ¿qué pasa? Están demasiado preocupadas por las cosas de este mundo. Están demasiado preocupadas, dice el texto, por el engaño de las riquezas. ¿Y qué pasa? Todas estas cosas ahogan la palabra. O sea, porque ese es el típico caso de la persona que dice yo soy cristiano, pero sus cosas y su trabajo y su objetivo son las cosas de este mundo. Y la palabra de Dios y el Señor son secundarios.
No estoy diciendo que es malo tener cosas, ya hemos hablado de esto. Esta es la persona que pone por encima las cosas del mundo a las cosas de Dios. Lo hemos dicho, no es posible amar a Dios y al mundo. Eso ya lo dijimos hace una semana. Y llegamos a la última semilla que es la que cae en buena tierra y dice la Biblia que produce fruto. ¿Quién es esa persona? ¿Cuál corazón? Es el corazón de la persona que escucha la palabra, mire lo que dice, y la comprende. Y yo le añadí, y la aplica a su vida. Y como resultado, ¿qué pasa? Da fruto para la gloria de Dios. Es interesante, hay que oír. Y tras oír, hay que comprender, hermanos, aquí. No piense que la Biblia no hay que entenderla, sí, hay que comprenderla aquí. Entra aquí y sale por nuestra vida. Es importante comprenderla. ¿Qué concluimos de esto que acabamos de escuchar? La palabra de Dios produce buen fruto en la vida del hombre solamente cuando el mensaje permanece en el corazón. Solamente, no más. No es suficiente con escuchar. Escuchar es necesario, lo acabamos de decir, pero se necesita más. Escuche, piense esto. En la palabra del sembrador, todos escucharon, pero las reacciones al mismo mensaje fueron diferentes. Es el mismo mensaje. 4 corazones distintos, 4 tipos de superficie diferente, y solo uno era tierra fértil. Ese corazón que es tierra fértil es el corazón en el cual permanece la palabra de Dios. Volviendo a nuestro pasaje, que la palabra de Dios permanezca en ustedes. Ok, es esto. La palabra de Dios permanece en ustedes, permanece en mí cuando la palabra produce fruto en nosotros. Esos son aquellos en quienes permanece lo que oyeron desde el principio, según el texto de hoy, o en palabras de nuestro texto de hoy. Y vimos también en este pasaje, nuevamente, que Juan afirma que dicha permanencia de la palabra en nuestros corazones es un requisito para que podamos tener una relación con el Hijo y con el Padre. Es a través de la verdad de la palabra de Dios que nuestra fe aumenta, así como nuestro conocimiento de la persona de Cristo. ¿Usted quiere conocer a Cristo más? Tiene que estar en la palabra. ¿Usted quiere ser más como Cristo? Tiene que estar en la palabra. Es que no hay otra manera, hermanos. Obviamente combinado con la oración, muy importante. Nosotros permanecemos en el Hijo y en el Padre cuando la palabra de Dios permanece en nosotros, hermanos. ¿Usted se acuerda de las palabras de Jesús en Juan 15, que son muy famosas, cuando dice: el que permanece en mí, yo en él, dará buen fruto o llevará mucho fruto? Y luego dice: porque separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Nada pueden hacer aparte de mí. Resumen de todo lo que estamos diciendo, para que quede claro. ¿Qué es permanecer? ¿Qué es que la palabra permanezca en nosotros? Bueno, que nosotros vivamos en obediencia a ella. Eso es que la palabra permanezca en nosotros. Cuando lo que Dios dice es la directriz de mi vida, ahí yo puedo decir: sí, la palabra de Dios permanece en mí. Cuando la palabra de Dios, cuando esta palabra es la autoridad máxima sobre nosotros, ahí decimos: la palabra de Dios permanece en mí. Hermanos, nuestra relación con la palabra de Dios es un indicativo de la realidad de nuestra fe. Muy importante. Llegamos al verso 25 del pasaje, donde el apóstol nos recuerda a los creyentes que tenemos una gran promesa en el Señor. Verso 25. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo: la vida eterna. Aquellos en quienes permanece la palabra de Dios, y por ende son quienes permanecen en el Hijo y en el Padre, es lo que hemos estado hablando. Esas personas tienen una promesa, la promesa de la vida eterna. Volviendo al contexto del pasaje, los falsos maestros de los que hablamos al inicio negaban la naturaleza divina del Señor.
Acuérdese, había sido el Señor Jesucristo un portador temporal de la divinidad, temporal simplemente al momento de su muerte en la cruz, era un hombre como cualquier otro, y bajo esa perspectiva no hay esperanza de vida eterna, no se puede tener vida eterna si es un hombre el que muere por los pecados de las personas. ¿Por qué? Porque solo Dios puede liberar de la esclavitud del pecado al ser humano. Y si Cristo murió siendo solamente hombre, entonces ustedes y yo estamos engañados y ustedes y yo seguimos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. ¿Qué hace Juan? Refuta eso. Dice, no, eso es mentira. Porque en efecto los creyentes en Cristo tienen vida eterna. ¿Por qué tenemos vida eterna? Bueno, porque el Dios eterno venció la muerte en la cruz. Por eso tenemos vida eterna. Y toda persona que cree en Él, ¿qué va a pasar? Según Juan 3:16, vivirá eternamente en la presencia del Señor. Ahora, en el verso 26, el siguiente verso que vemos en nuestro pasaje, vemos que Juan busca proteger a la iglesia de estos falsos maestros. Habla sobre la importancia de cuidar a la iglesia de esos anticristos que ha mencionado en los versos anteriores, de esos falsos maestros que niegan, como vimos la semana anterior, que Jesús es el Cristo, para confundir a la gente. Mire lo que dice el verso 26. Les he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos. O sea que ahí están implícitos los falsos maestros, ahí están los engañadores. Y dijimos, varias veces hemos dicho que falsos maestros hay en nuestro día también, no es solamente en la iglesia del primer siglo. Ahorita hay muchos falsos maestros. Interesantemente escuchaba yo a alguien decir esta semana, a un predicador, que en su concepto, y creo que yo estoy de acuerdo, hay más falsos maestros en nuestro día que maestros de verdad. ¿Cierto? Hay más falsos maestros hoy que maestros genuinos, que predicadores genuinos de la verdad. Y Juan advierte a la iglesia sobre la importancia de permanecer en el verdadero mensaje. Porque están esos engañadores por todos lados, tratando de engañar a las personas para que las personas caigan en la mentira. Es importante, y esto también lo hemos dicho, tenemos que tener un entendimiento del propósito de estos engañadores. Estos engañadores son lobos rapaces. Lobos rapaces vestidos de oveja. Los engañadores, mire, pueden sonreír muy bonito, pueden vestirse muy bien, pueden ser muy carismáticos, pueden hablar muy bonito, pueden atraer muchas personas, pero en esencia son instrumentos de Satanás. Eso es lo que son. Eso es lo que nosotros no podemos perder de vista. Sí, o sea, la iglesia no es un club social. La iglesia no es, como hemos dicho tantas veces, el lugar para venir a divertirnos, hermanos. La iglesia es el lugar para venir a escuchar la verdad, porque cuando salimos por estas puertas, la gran mayoría de lo que pasa es mentira, a todo nivel. La mentira ronda por todo lado hoy. Diría yo, probablemente como nunca antes. La capacidad para diseminar mentiras que hay hoy no la ha habido nunca antes. Si nosotros no estamos parados en la verdad, vamos a ser engañados muy fácilmente. Para eso estamos acá, para escuchar la verdad. Esta verdad que trasciende los tiempos. Sí, las falsas doctrinas son cambiantes. Siempre tienen la misma idea, pero son cambiantes. Cambian de forma. Mismo propósito, diferente forma. La palabra de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. No cambia. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. No cambia, hermanos queridos. Permanezcamos en el mensaje de la sana doctrina bíblica. Hermanos, que para la gloria de Dios y por su gracia
es lo que tenemos aquí en esta hermosa iglesia. ¿Cómo quisiera yo que todos pudiésemos entender? Y eso es trabajo de Dios. Yo sé que el Señor trabaja en cada uno de nuestros corazones, pero en mi humanidad, ¿cómo quisiera yo que toda persona que está aquí sentada pudiese realmente entender el valor que tiene la palabra de Dios y la importancia de la palabra de Dios? Aferrémonos, hermanos, al Señor a través de su palabra. Antes de entrar en el último verso, el verso 27, lo que no podemos perder de vista, y esto se los he dicho algunas veces, creo que lo dije la semana pasada, hermanito, hermanita, es una guerra, es una lucha por las almas de la gente. Eso es lo que está pasando aquí. Este mensaje predicado, el mensaje de la palabra de Dios, es esa espada del Espíritu Santo que busca enfrentar esta realidad espiritual que, aunque no vemos con nuestros ojos, no significa que no esté presente. Si por el enemigo fuera, míreme un momento, escuchen. Si por el enemigo fuera, lo que él desea es que todos ustedes y yo nos vayamos para el infierno. Eso es lo que él quiere. Eso es lo que él quiere. Lo que él quiere es que nos perdamos eternamente siguiendo las mentiras del mundo. Por eso estamos acá. Estamos acá para escuchar la verdad. Estamos acá para compartir la verdad. No perdamos de vista que todo esto es una lucha por las almas de las personas. Cuando entendemos eso, todo cambia. Todo cambia. Ya, venir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios no es algo superfluo, no. Es lo más importante en nuestra vida. Verso 27, el último verso. Dice Juan: en cuanto a ustedes, la unción que recibieron de él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado, ustedes permanecen en él. Este es un verso muy hermoso que hace referencia a la presencia del Espíritu Santo en la vida de todo creyente. ¿Usted sabía que aparte del Espíritu Santo no hay nada que usted pueda hacer para comprender y para creer este mensaje? Si usted en algún momento pensó que usted cree en la palabra de Dios porque usted es muy inteligente o muy espiritual, hoy yo le digo que usted cree por la gracia de Dios, a través del poder del Espíritu Santo, no porque usted sea nada especial, ni yo tampoco. El apóstol Pablo habla de esto en 1 Corintios 2:14. Mire lo que dice. Dice: pero el hombre natural es el hombre sin Cristo, el hombre que no conoce a Cristo. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son necedad y no las puede entender. Fíjese que no dice y no las quiere entender. No, es que no las puede entender. ¿Por qué? Porque son cosas que se disciernen espiritualmente. El Espíritu Santo, hermanos, actúa como una luz en la mente y en el corazón del hombre. Una luz que le permite al hombre entender lo que Dios dice en su palabra. Ahora bien, es importante entender lo que Juan no está diciendo en este verso. Juan no está argumentando en contra de la necesidad de la enseñanza bíblica en la vida del creyente a través de pastores y maestros. Si así fuese, no tendría sentido que él escribiera una carta enseñando. Él no está argumentando en contra de la enseñanza. Cuando Juan afirma que la unción que recibieron de él
permanecen ustedes, y luego dice, y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Está hablando en referencia a los falsos maestros, a las falsas enseñanzas. Básicamente lo que está diciendo es, ustedes no tienen necesidad de un mensaje humano falso cuando tienen acceso al mensaje de Dios, a la palabra verdadera de Dios. Eso es lo que está diciendo. Ustedes no necesitan que falsos maestros vengan a enseñarles cuando ustedes tienen la posibilidad de recibir el verdadero mensaje a través de verdaderos maestros. Eso es lo que está diciendo. Y esa verdad, repito, es comprensible solamente a través del trabajo iluminador del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es necesario en la vida del ser humano. Sin el Espíritu Santo de Dios no podemos vivir la vida cristiana. Sin el Espíritu Santo de Dios no podemos comprender nada de lo que Dios dice. Sin el Espíritu Santo de Dios no podemos obedecer la palabra del Señor. No podemos. Ahora, que es necesaria la enseñanza bíblica, lo es. Pablo también lo dice en Efesios 4:12, haciendo referencia a la función de los pastores y de los maestros en la vida de la iglesia. Él dice que han sido puestos por Dios para, escuche, para capacitar a los santos, es decir, a la iglesia, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué estamos? ¿Para qué estoy yo? ¿Cuál es mi función? Mi función es edificar a la iglesia a través de la palabra de Dios. Esa es mi función principal. Amarlos a ustedes individualmente. Pero mi función corporal es edificarlos con la palabra del Señor. ¿Usted se acuerda cuando vemos en la palabra que el Señor dice, alimenta a mis ovejas? Ustedes y yo somos las ovejas del Señor. Él es el buen pastor, ¿sí? Pero mi función es alimentar. Yo no quiero que llegue el día de yo tener que dar cuenta al Señor y Él me diga, no, es que no les alimentaste. Yo tengo que alimentar. A veces pienso que cuando yo me encierro en la oficina estoy cocinando. Suena chistoso, ¿no? Yo a veces me digo, o sea, me siento a estudiar y digo, aquí voy a empezar a cocinar. Hermanos, la necesidad de la enseñanza bíblica es cierta y Juan no la está refutando. ¿Cuál sería la conclusión incorrecta? Decir, la Biblia dice que yo no necesito que nadie me enseñe. ¿Sí? O sea, si usted lee eso a primera vista, puede pensar, eso es lo que la Biblia dice, que yo no necesito que nadie me enseñe. No, la conclusión correcta es, no necesito ninguna enseñanza humana, pues tengo acceso a la enseñanza que proviene de Dios. Esa es la conclusión. Y ya terminando, Juan afirma que dicha unción, dice, les enseña acerca de todas las cosas. ¿Qué significa eso? No vaya usted de pronto aquí a salir diciendo, no, es que lo que pasa es que yo no he estudiado física, pero soy un tremendo físico porque tengo la unción del Espíritu Santo. No, no es lo que está diciendo. No está diciendo que el Espíritu nos enseña todas las cosas físicas, matemáticas, geometría y todas estas cosas. Está diciendo que el Espíritu del Señor nos enseña las verdades espirituales. Todas las cosas se refiere a las verdades espirituales contenidas en la palabra de Dios. Y con esto creo yo que podemos decir que estamos hablando de las cosas básicas de las realidades espirituales. Estaba escuchando el otro día, preparando este mensaje, uno de los maestros, de los predicadores que tiene más de 50 años de experiencia predicando. Dice él, escúcheme esto, ahí cuando uno oye eso uno dice, no, yo soy un mosco. El hombre lleva 50 y pico años predicando y la mayoría de su vida ha predicado, dice él, en promedio 5 veces a la semana. Tiene doctorado, fue al seminario por 8 años. Y esta es su conclusión. Entre más creo que sé, más cuenta me doy que no sé nada.
No sé nada. ¿Cuál es el punto, hermanos? La unción del Señor nos enseña todas las cosas, lo que necesitamos, todos, para la salvación. Todos sabemos que necesitamos a Cristo para la salvación. No tenemos que ir a la universidad para saber que sin Cristo estamos perdidos y Él es nuestro Salvador. Estas cosas y estas verdades y estas convicciones nos las da, nos las presenta el Espíritu Santo de Dios. Todas las cosas necesarias, en palabras de Pedro, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Todo lo que necesitamos para vivir piadosamente en Cristo, lo tenemos. Esa es la idea de que la unción nos enseña todas las cosas. Y Juan termina diciendo que la enseñanza que procede de Dios es verdadera y no mentira. Eso habla por sí solo. La palabra de Dios es la verdad y no contiene ninguna mentira. Todo lo que dice es cierto. Y creo que para terminar el mensaje podemos concluir que la palabra de hoy, si hay una palabra de hoy que debemos resaltar, es la palabra permanecer. Permanecer. Hemos considerado en esta mañana la permanencia de la palabra de Dios aquí en nuestros corazones. Y también hemos considerado la necesidad de esa permanencia de la palabra para que podamos tener una relación salvífica con el Señor. Hermanos, mi deseo, el deseo de mi corazón es que la palabra de Dios haga raíz, una raíz cada vez más profunda en su corazón y en el mío. Que la palabra de Dios sea nuestro pan diario. Que la palabra de Dios dirija cada aspecto de nuestra vida, para que entonces a través de ella podamos tener una relación más íntima con el Señor. Y antes de terminar, que no está aquí, brevemente le quiero decir esto. Esta palabra sostiene mi vida. No podría sin ella. No podría pararme aquí sin ella. Para mí hoy, esta es mi primera necesidad. No me puedo imaginar pararme aquí sin haber considerado la palabra que el Señor tiene para usted. No podría. Pero esta palabra no solamente es necesaria para mí, esta palabra es necesaria para usted. No hay que ser el pastor de la iglesia para entender y para reconocer, más que entender, la necesidad de la palabra de Dios en nuestra vida. Todos necesitamos la palabra del Señor para vivir conforme a su voluntad. Oremos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias como siempre por esta maravillosa palabra tuya que nos confronta semana a semana, nos pone a pensar, nos hace meditar en nuestra realidad espiritual. Señor, mi oración para mí, mi oración para mis hermanos, es que tu palabra permanezca cada vez más en nosotros. Que tu palabra haga raíz, una raíz cada vez más profunda en nuestros corazones. Y que esa permanencia se muestre, Señor, en la forma como nosotros vivimos y en la profundidad de la relación que tenemos contigo. Ayúdanos a acercarnos más a ti. Tú nos recuerdas que si tocamos a tu puerta nos abres, que si venimos a ti, que si buscamos encontraremos, que si pedimos recibiremos. Señor, pedimos que nos des un hambre, un deseo mayor por tu palabra y que nos permitas tener una conciencia cada vez más profunda de nuestra necesidad de ella. Ayúdanos a darle el primer lugar de nuestra vida, ayúdanos a vivir conforme a ella,
santifícanos, límpianos, transfórmanos cada vez más según en la semejanza del Señor Jesucristo a través de ella. Y es en el nombre del Señor Jesús que oramos estas cosas. Amén.